Tute, largamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hay una frase de Sartre que siempre queda bien citar a algún Sí, claro, de filósofo siempre. francés. Ya levantemos la vara de Arranco entrada. con una cita culta, pero es una frase de Sartre que está hasta en las azúcares. De los ¿viste? azúcares. Pero que es muy piola, que dice que el asunto consiste en ver qué hace uno con lo que hicieron de uno, ¿no? Me parece que es muy cierto. Aunque debo reconocer que yo tuve una saludable inconsciencia, porque de muy chico yo me sentí dibujante desde el principio, lo era, de hecho lo era. Ahí pegadito con la palabra viene el dibujo y es casi la primera forma de expresión que uno tiene, todos tenemos, ¿no? El resto suele dejar de dibujar, nosotros seguimos los que nos dedicamos a esto. Pero decía que tenía una saludable inconsciencia porque lo admiraba a mi viejo, admiraba a mi vieja también, pintora, artista plástica, gran artista plástica. Entonces en mi casa no faltaban los estímulos en ese sentido. Es decir, siempre teníamos una mano, un papel, un marcador, un lienzo, unas pinturas muy a mano. Yo me quejaba, bueno, mi vieja se tomó un trabajo muy lindo que les recomiendo a los que sean padres, que fue recopilar todas las cosas que decíamos mis hermanos y yo desde que empezamos a hablar hasta la adolescencia. Le puso un título, Niños, lo forró en papel escocés e hizo 5 ejemplares, uno para cada uno para ella, uno para mi viejo y los 3 hermanos. Y ahí aparece, me puedo leer a mí mismo, y de hecho muchas de las anécdotas que cuento en mi libro provienen de este otro libro, cosas como quejas mías. Yo dibujaba, hacía Clemente y después me quejaba con mi madre porque no me los pagaban. Así compartía, es Sí, decir, es parecido. yo hacía lo mismo que mi viejo, nada más que a mí no me garpaban. Bueno, me sentí dibujante desde el principio, siempre soñé con dedicarme al humor gráfico. Entonces lo viví con mucha inconsciencia. Para mí era natural, era mi forma natural de expresarme. Me parecía fascinante, me gustaba, la pasaba bien. Y así me hice dibujante, después profesional. Tuvieron que pasar muchos años para que yo empezara a entender esto de lo que hablas vos, ¿no? De tener que encontrar mi propia voz, encontrar mi propia geografía, mis propios asuntos, ¿no? Qué cosas me interesaban a mí, de qué manera me impactaban. Y naturalmente cuando uno empieza a recorrer esa geografía personal, ese territorio identitario, naturalmente empieza a expresarlo también de una forma personal, ¿no? Empezás a encontrar una voz que te distingue. Porque yo, por supuesto, decía que no me parecía para nada a mi viejo en cuanto al estilo y demás. Y en esa empresa ya conocieron a mi madre, se imaginan quién me acompañaba. Entonces mi vieja decía, pero por supuesto, Mati, nada que ver, lo tuyo es muy distinto, y no sé qué, y por supuesto. ¿Sí? Y un día le mostré un dibujo mío y me dijo, es de papi, me dijo, ¿no? Y ahí dije, bueno, cagué, estoy en problemas. Así que yo creo que ese fue el punto inicial de un camino verdadero, que no es otro que el camino de la maduración, que lleva tiempo, que lleva mucho tiempo, me llevó varios años, hasta que pude encontrar esto que decía hace un ratito, ¿no? Mis propios asuntos, y poder hacer de mí un otro distinto, con mis propias maneras también de expresar, ¿no? Como si fuéramos comandantes de a bordo, dentro de un rato va a haber una pequeña zona de turbulencias donde hablemos de cosas más, si ustedes quieren, dolorosas. Ahora vamos a pasar... No tengas miedo. No temas. Qué lindo. Vamos a pasar por una anécdota doble que podríamos sintetizar como los 2 puñales, que es bastante simpática para que todos conozcan. La primera tiene que ver con vos queriendo ganarte tus primeros pesos y se te ocurre ser sereno en un garage. Y lo consultás con tu padre. Entonces se da como una primera charla vocacional con tu padre. Me gustaría
que repasemos ese momento de el primer puñal. De hecho, está dibujado como una puñalada. Sí, se juntaban dos cosas. Una, que tenía muchas ganas y una necesidad de independizarme económicamente, y la segunda, que soy esencialmente un vago. Entonces se me ocurrió una buena idea, laburar enfrente de mi casa, donde mi viejo guardaba el auto, y yo veía que el tipo que laburaba a la noche se dedicaba a apretar un botón una vez cada, qué sé yo, 2 horas, ¿no? Así que ese es un trabajo ideal, por lo poco que hay que hacer y por lo mucho que podés hacer en de mientras, ¿no? Es decir, yo me imaginaba con una lucecita ahí, dibujando, y cada tanto apretando el botón. Le conté esta maravillosa idea a mi viejo y me sacó cagando, me dijo que no. ¿Te pagaban por dibujar? Claro, exacto, era lo que estaba buscando. Y la daga esa, a la que hace mención Diego, es cuando mi viejo me dice, te veo para el diseño gráfico. Yo que me había preparado toda la vida para ser humorista gráfico, no diseñador gráfico, ¿no? Dibujante. Y me dice eso, y ahí sí sentí que se me clavaba ese puñal verbal en el estómago. Así lo dibujé, me acuerdo todo, me acuerdo perfectamente el momento, el lugar de la casa en el que tuvimos la conversación, el dolor que sentí, la vergüenza, y no haberle podido responder nada. Me quedé mudo y le dije, obedientemente me anoté al otro día en la Escuela Superior de Diseño Gráfico y cursé diseño gráfico durante 1 año. Yo estaba tan de acuerdo con mi viejo, era tal el nivel de identificación y de admiración y qué sé yo, que mi rebeldía por aquellos años fue muy mansa, ¿no? De hecho, después dirás mi mansa rebelión en algún momento. Claro, estaba demasiado de acuerdo como para ser el revolucionario que pretendía, ¿no? Entonces, nada, me anoté ahí en diseño gráfico como un gil, pero la mansa rebelión consistió en dibujar. Todas mis entregas eran dibujadas, todas. Dibujaba, tenían humor, y los profesores se maravillaban porque era el único que dibujaba, pero promediando en la mitad del año ya me dijeron, bueno, basta, ¿viste? Empezá a agarrar una escuadra, vale, estudiate una tipografía. Así que no terminé el primer año, que abandoné diseño y me inscribí en la escuela de Garacochea, ya dedicándome al dibujo y al humor. Porque la verdad es que hasta ese momento nunca había pensado una idea. Había sido dibujante toda la vida, había hecho chistes, pero para mis amigotes, pero nunca había hecho humor para un público más grande, ¿no? Y verdaderamente surgió por primera vez la duda de si realmente estaba mi destino ahí, si podía estarlo, ¿no? Vamos a ver en esta y en otra escena que vamos a contar ahora, que tú te vas a contar, cómo la vida después da una vuelta y esta misma secuencia en donde te veo para diseñador y no para humorista gráfico, gira y se transforma en una cosa que es maravillosa y que en un ratito tú te vas a contar. Pero hay otra escena que es con Quino, creo que en un bar o un restaurante, en donde vos le mostrás tus dibujos. Y yo quiero que, como si estuviéramos viendo la escena en esta pantalla, vos hagas un zoom sobre la boca de Quino y la mano que va pasando las páginas. La podría dibujar porque era lo único que miraba. En un restaurante le di mis primeros dibujos a Quino, y Quino, entre nosotros, no es muy simpático. Hizo personajes muy graciosos, entrañables, ha manejado un nivel de humor extraordinario, pero él es un poquito parco. Y entonces yo le llevé estos dibujos, Quino los agarró y los empezó a pasar. Y yo miraba de reojo el chiste para ver por cuál iba, y le miraba la boca a ver si por lo menos, ¿viste?, hacía una mueca, algo, ¿no? Una media sonrisa. Y el tipo pasaba las hojas, pero como si fueran no sé qué, nada, cero, así, inmutable. Y ya llegamos al final y no se había reído nunca. Me miró, me dio el coso así y me dijo, hay que meter el dedo más en la llaga. Yo tenía 18 años, 17. Casé la carpetita y dije, bueno, muchas gracias, maestro.
Y me mandé a mudar pensando, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir con eso? Sentía que no me había ido muy bien, digamos, pero no sabía muy bien a qué se refería, ¿no? Y también tuvieron que pasar muchos años para que yo, por lo menos, entendiera para mí o le diera una interpretación absolutamente personal y probablemente lejana de las verdaderas razones por las que Quino me dijo lo que me dijo, en esa frase que aparecía como señalando un camino, ¿no? O una forma de hacer las cosas. Y me parece que tiene que ver con que uno dibuja, cualquier artista crea y produce arte siempre desde una herida. Y esa herida es una herida personal. Y cuanto más salga desde ahí lo que uno produce, más verdadero es, ¿no? Más real es. Sea esto lo que sea, ¿no? Se trate de una pintura, una escultura, una historieta o lo que sea, ¿no? Y creo que esto que hablábamos antes, de haber encontrado un rumbo, un camino, una forma e intereses personales, tienen que ver con haber encontrado esa herida, ¿no? Desde donde uno crea, ¿no? Como diría el Negro Dolina, desde lo faltante, desde lo perdido, ¿no? Y este libro es una buena muestra de eso, porque es crear a partir de una ausencia, crear, hacer algo. Yo creo que el arte tiene como objetivo, o no como objetivo, sino que fatalmente es siempre la sublimación de algo, ¿no? Uno está sublimando algo, transformando algo doloroso en una pieza, en un hecho artístico, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que decía Quino. El otro día fui a morfar al boliche de un amigo, el gordo Alfredo, tiene un bodegón muy lindo que se los recomiendo en San Telmo. Estábamos hablando del macrismo y todas estas pestes, y el tipo me dice una cosa maravillosa. Estaba ahí peleándola con el boliche porque le cuesta más que antes, etcétera, etcétera. Y me dijo una frase que me parece filosófica. Me dijo, es casi un haiku. Me dijo, hay que transformar, hay que convertir la lágrima en otra cosa, ¿no? Bueno, de eso se encarga el arte. Ustedes saben que Freud nunca escribió que en la psicología hay un piedra, papel o tijera, piedra, papel y tijera, y en ese piedra, papel y tijera, la acción mata la angustia. Que también escribió, de algún modo, el anfitrión de esa cena, el gordo, ¿cómo se llama el gordo? Alfredo. El gordo Alfredo. El refuerzo es el boliche, por si quieren ir a comer. Y vamos a meternos ya en la llaga, que es el duelo. Qué complicado, ¿no? El duelo. La herida y la cicatrización emocional. ¿Cuánto duele un duelo? Ustedes saben que cuando fallece un ser querido, al precio de una, lleva dos angustias. ¿Qué es? La angustia que ese ser no va a estar más y la angustia de una pregunta que te come. ¿Cuánto tiempo me va a doler esto? ¿Cuánto es normal? Y después sobreviene otra cosa, que es que de repente un día me siento mejor y me tocan la espalda. ¿Quién es? La culpa soy yo. Así que te andás sintiendo mejor. Ese es el tránsito del duelo, que no es fácil. Entonces yo digo, ¿cuál fue el momento en donde vos sentiste que el dolor solo iba a ser exorcizado con la acción que podía ser un libro? ¿En qué momento dijiste, es libro esto? ¿Qué te pasaba? No, evidentemente tenía la necesidad, ¿no? Había una necesidad que yo mismo no podía decodificar. Apenas se murió mi viejo. Primero hice una canción, porque sentí esto que vos decías, ¿no? La culpa de que siguiera el mundo funcionando, todo, ¿no? La gente iba a la panadería y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, se murió mi viejo y todo, y el diario sigue saliendo. Entonces, a manera de desagravio, hice una canción en la que congelé al mundo, ¿no? Congelaba todo. Y decía, no salen los diarios, ya no hay historias de amor, porque me parecía una injusticia, ¿no? Me parecía tremendo. Esto es un poco lo que nos pasa a los que perdemos seres muy queridos, ¿no? Es decir,
al principio no puedes creer que todo siga funcionando como si nada. Así que ahí era como un poco de culpa de seguir viviendo. Me acuerdo las primeras risas después de la muerte de mi viejo me generaban mucha culpa, ¿no? Pasarla bien, habiéndose muerto mi papá, me parecía un poco una traición, ¿no? Entonces sí, y yo que soy culpógeno y qué sé yo, enseguida me reí y terminaba amargado, ¿no? La verdad que las primeras páginas podrían ser anexadas a los manuales de psicopatología, de psiquiatría o de psicología, porque la representación gráfica que tú te haces de ese primer momento de melancolía, que es casi un Big Bang invertido, de un punto el estallido original, el universo. Y aquí, en una muerte de estas características, tu universo estalla y se transforma en nada. Un yo que tiene el tamaño de un puntito. Sí, tal cual. Me parecía atinado además, ya que nuestras vidas estuvieron siempre atravesadas por el dibujo, dibujar esa sensación. Lo primero que hice es dibujar mi estado anímico en ese momento, lo que sentía. Sentía eso que vieron en el video, ¿no? Que se iba desarmando todo, se iba desdibujando el mundo y yo mismo hasta convertirme en eso, en un puntito y tener que empezar de nuevo a rearmarme, ¿no? Esa era una sensación, me ayudó mucho a arrancar con eso, porque primero porque entiendo, se habrán dado cuenta, al humor gráfico ya no como un género que exclusivamente tiene como objetivo mover a la risa, sino como un espacio muchísimo más amplio en el que cabe, por ejemplo, dibujar un estado anímico, dibujar la soledad, el silencio, qué sé yo, la angustia. Bueno, entonces arranqué por ahí. Y eso me dio sin querer mi compañero de ruta en este libro, que es El Inconsciente, que me hace de partener, de contrapunto, me discute, yo recuerdo algo y ahí lo tengo a mi inconsciente recordándome alguna otra cosa o corrigiéndome. Así que me vino bien, me dio mi ladero para el libro, ¿no? Ese es como el tutor por todo el repaso de mi historia, es mi propio inconsciente, es decir, soy yo mismo, ¿no? También. Así que bueno, lo primero también era este vértigo de decir, bueno, tengo la necesidad, lo quiero hacer, y después, desde que tomé la decisión de hacerlo hasta que verdaderamente pude dibujarlo, pasaron 5 años. Es decir, que hubo un proceso y una distancia que eran absolutamente necesarias para mí para poder meterme en estas aguas, ¿no? Y creo que con el libro terminé como de completar el duelo, ¿no? Esta fue la parte dibujada del duelo, fue la realización de este libro, que me permitió una experiencia alucinante, maravillosa, inédita en mi vida profesional, que fue la de dibujarme a mí, dibujarlo a mi viejo, y tener la sensación física de que se producía un reencuentro, ¿no? En esas noches solitarias y de larguísimas horas dibujando, pasé por distintas emociones muy, muy profundas, y sentí que estábamos ahí charlando de nuevo, ¿no? Así que fue muy fuerte. Creo que este libro es único, es irrepetible, por lo menos en lo que a mí concierne, ¿no? Digo, no sé cómo será después leerlo siendo otro, digo, pero hacerlo sé que es un libro, una experiencia irrepetible. Yo me estudié todo, me lo anoté todo, me hice todas las anotaciones del libro de Tute. Yo quiero ir yendo y viniendo de dos ejes, que es la construcción de tu personalidad artística, tu identidad, y el proceso de duelo y de cierre. Y a mí, la verdad, yo te voy a decir una cosa, Tute. Me gusta, me parece sano esto último que dijiste de completar el duelo. Durante algunas otras entrevistas escuché que vos habías dicho, quizás el año pasado, que no ibas a poder sobrellevar nunca la muerte de tu papá. Y ahí de verdad, como analista, como psicólogo, dije, ojo con esto. No me acuerdo de haber respondido eso, pero puede ser, porque uno dice la cualquier prensa cosa. Te miente todo, los medios es obvio que fueron entre que la prensa miente y uno dice boludeces, es una cosa tremenda. No, yo creo que sí, se producen los duelos, se terminan los duelos. Yo creo que lo terminé o estoy
a puntos caramelo. De hecho, puedo presentar este libro. Hace unas semanas estaba en España presentando otro libro y solamente pensaba en la presentación esta. A la mierda. Todo el tiempo pensaba cómo voy a hacer. Es más, tuve pesadillas. Soñaba que entraba como entré y lo único que hacía es ponerme a llorar durante toda la obra, ¿no? Entonces era como que los invitaba. Una performance. Los invitaba a todos a que me vieran llorar. Una joda bárbara. Pero fuera de joda, era pesadillesco. Y no, evidentemente estoy preparado para presentar este libro. Hice un libro soportable, digamos, en cuanto al nivel de exposición. Me da gusto, además, estoy contento con el libro, quiero que lo lean. También me tranquiliza una cosa, haber empezado a encontrar respuestas de los lectores, donde me hablan de su propio duelo. Entonces, entender que este libro me habla profundamente a mí, y con el resto funciona como espejos de sus propios duelos. Entonces eso también me deja más tranquilo, que no soy yo, ¿viste? Es el que agarre el libro y se mire en ese espejo, ¿no? Así que no me acuerdo cuál es tu pregunta. Veníamos tan bien hasta que el flaco le preguntó cómo fue esa última cena con su papá. Mira qué loco, ¿eh? Esa última cena fue en el refuerzo. Me va a tener que invitar a cenar el gordo. Bueno, fue fuerte, no sabía que era la última. Un mes antes, ¿no? Era un mes antes. Un par de meses. Tu hijo ya estaba... Sí, un mes antes. Creo que fue en abril y en mayo murió mi viejo. Sí. Fue interesante porque hacía mucho que no iba a morfar con mi viejo solos, ¿no? Era difícil estar solo con mi viejo, ¿no? Mi viejo también estaba siempre con sus circunstancias, ¿no? Así que era difícil encontrar esos momentos para disfrutar el mano a mano. Bueno, ese fue la última cena con él. Fue linda, la recuerdo bien. Me acuerdo que salimos y estaba el auto en un garage de enfrente. Yo ya tenía trabajo, no les voy a contar que quería trabajar ahí ni nada. No, y pasaron dos minas y le hicieron un comentario. Y yo pensé, mirá el viejo, a mí ni me miraron, lo miraron a él, le hicieron un comentario. Y dije, mirá que levante sigue teniendo el viejo, estaba enfermo, ¿no? Y mi viejo además coqueto les dijo algo, les respondió, ellas iban a buscar unas bicicletas. Nada, eso. Hay un momento en donde... Eso y una cosa más, Sí, claro. que lo llevaba. Que cuando íbamos por la vereda lo agarraba y fue raro eso. Sentir que yo estaba llevando a mi papá, ¿no? Era como un círculo que se cerraba demasiado pronto, digamos. Y acá nos metemos en un segmento que para mí es de lo más interesante, de lo más fuerte afectivamente, que es las vueltas de la vida y la inversión de los roles. Hay un cuadro que él, en el libro, donde Tute chiquitito le dice al papá, yo voy a crecer como vos, o algo así, voy a ser alto como vos. Y entonces el papá le dice, no, vos vas a ser más alto que yo. Y entonces él le responde, no, yo no quiero ser más alto que vos, porque yo quiero que vos siempre seas mi papá. Es verdad, sí. Bueno, eso es el pensamiento de un niño, ¿no? Después yo creo que hay que matar al padre, ¿no? Bueno, ¿cuándo lo mataste? Contame. Bueno, lo fui matando de a poquito, ¿no? Simbólicamente. Pero yo creo que es condición de todo artista matar a sus maestros, ¿no? En mi caso, Oscar Wilde decía que en el arte todos somos hijos de alguien, en mi caso doblemente, ¿no? Hay que matar al maestro, en algún momento hay que subir y a ese que vos respetás y admirás profundamente, le tenés que patear los talones, ¿no? Para que se retire y te deje un cacho hacer lo tuyo. Parece saludable, hay que hacerlo, es la rebeldía que hay que tener. En mi caso fue lento, fue como te dije, un camino muy lento. En algún momento quise hacer pegar un volantazo y practiqué, ensayé algunas cosas que me dejaran rápidamente lejos de mi viejo y lo conseguí, pero como ficticiamente, ¿no? Es decir, porque de pronto tenía un estilo que no se parecía al de mi viejo, pero que no tenía nada que ver conmigo, tampoco se parecía a mí. Y el verdadero camino creo que es más largo,
hay que tener más paciencia y lo vas encontrando, ¿no? Y de a poquito, sin darte cuenta, se va configurando ese universo personal propio. Pero sí, hay que tomarse el trabajo de... igual yo creo que quedé en la misma vereda de mi viejo. Es decir, después de todo ese camino larguísimo, quedé en la misma vereda, con muchas cosas en común, muchos gustos, muchas maneras de ver las cosas, pero ya con una distancia prudencial, digamos. La distancia prudencial es de Tute con este superhéroe. En un momento tu padre es un superhéroe. Lo dibujé sin calcar, esto lo quiero decir porque me sorprendí yo mismo, y está muy bien. Está muy bien. No lo calqué. Las chicas saliendo del bodegón lo hubieran elogiado más, inclusive, con estos abdominales. Ahí está, mirá. Mirá qué rápido tenemos la imagen. Claro, bueno. Mira, yo soy tan sensible que en el bar donde estudiaba el libro elegí separar con un sobrecito de azúcar. Miren qué pibe dulce soy. Acá está la frase de Sartre. Hay una viñeta. Miren esta, es esta. Oscar Wilde decía que en el arte somos todos hijos de alguien. En mi caso lo era doblemente, pero miren. Y mi papá fue muy sabio. Me dejó, en el doble sentido de la palabra, en el sentido que se fue, y también me permitió. Atención con esto. Yo tendría que no todos permiten. Tendría que haber contratado no a un psicólogo de heladero para esta charla, ¿no? A un mecánico, no sé, otra cosa. ¿A cómo tenés la sesión vos? Y creo que verdaderamente fue muy sabio porque creo que es fácil dejar a un hijo que se le parezca a uno, ¿no? Porque debe producir cierto orgullo, ¿no? Me imagino. Pero me parece que debe ser difícil entender que quiera dejar de parecerse, que quiera que elija otros caminos, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí residió la sabiduría de mi viejo, que siempre fue muy tranquilo, muy relajado, y me dejó las dos cosas, ¿no? Que me le pareciera y que me alejara estilísticamente y a todo nivel, ¿no? Y eso me parece que hay que tener como un nivel de humildad, un punto importante de humildad, ¿no? Que años después y la vuelta de la vida, Quino le hace un prólogo hermoso en donde le dice que él es el referente de la nueva generación. Otro día, su padre hace una página en Clarín, o en la revista, no me acuerdo, en donde dice, escribo o dibujo como Tute. Es decir, fíjense ustedes la inversión del rol. Y hay un momento en donde el alumno pasa, diría el maestro Miyagi, a ser el maestro. Con lo bueno y lo malo. Lo bueno es que te tocó, podría no haberte tocado, lo sos. Ahora vos sos esa generación referente. Ahora hay pibes que son tutecitos chiquitos que te miran con los mismos ojos que vos mirabas de admiración a ese club de talentosos que eran tu viejo, Fontana Rosa, bueno, todos ellos, que incluso hay Maicas te hace algo fantástico en un avión que van a Misiones, en donde dice, haceme algo, dale. Y fíjense ustedes la agudeza, le dibuja una viñeta donde un personaje le dice, toma y le da un lápiz, dibujá vos, Matías. Una maravilla. Sí, divino, Maicas. Ahora sos vos. ¿Cómo te sentís en este lugar en donde ya no hay un club de los maestros que protege, en donde te sentís seguro y a quien admirás? Ahora estás vos ahí, que es un espacio quizás de mayor soledad y de mayor responsabilidad. A mí me parece que es propio de cada generación buscar inaugurar algo, ¿no? En ese territorio, en el oficio. Es decir, ir y correr los márgenes un cachito, ¿no? Cada generación corrió los márgenes de alguna manera.
si te pones a pensar en el humor, qué sé yo, de la época de Garaycochea, de Ferro, un poquito antes, de Oski, después vino la generación de mi viejo con Fontana Rosa, Sendra, Tabaré, Maica, bueno, todo, ¿no? Y cada uno siempre hacía algo, operaba, hacía un pequeño movimiento que dejaba abierta o entornada una puerta nueva dentro del oficio. En la época de Ferro es difícil encontrar algo de orden poético, ¿no? Que no apuntara directamente al humor. En la época de mi viejo, ya mi viejo inauguró de alguna manera, junto con algunos otros, esto de meter la poesía dentro del humor, de ilustrar canciones de Serrat, ¿no? En la década del 70. Después vinieron la otra generación, Langer, Maitena, Rep que agudiza esto más, ¿no? Lo lleva un poco más allá. Y después viene la nuestra. Me parece que se trata de eso, ¿no? De ver qué se puede hacer en ese espacio y hacerlo cada vez más ancho. Para mí es importante lo que decía hace un rato, ¿no? Considero al humor gráfico como una disciplina como puede ser el cine, en donde yo puedo decidir qué voy a hacer cada día y contar con el guiño de ustedes, de los lectores, para mí es hermoso, porque ya saben que yo puedo salir con cualquier cosa y ese es el contrato, ¿no? Que vale todo. Desde la página de La Nación Revista yo me despedí de mi viejo, por ejemplo, y nadie me puteó, ni nadie me dijo, pero ¿dónde está el chiste?, ¿no? En otra época hubieran dicho eso, todo, ¿no? Ahora ya está, ya ese código lo establecimos a lo largo del tiempo, ya llevo 20 años en La Nación nada más. Por eso me aumentaron el sueldo y me mandaron 2 cajas de champán. O debe ser que está todo en camino eso, No, todavía no me llegó. Pero, este año no. Pero me imagino este año que no va a haber. Así que bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De tratar de correr los límites, de jugar ahí en los bordes, a ver qué se puede mínimamente inaugurar, ¿no? Y después vendrán los nuevos a patearnos los talones a nosotros y nos tocará darles espacio. Hablemos un segundo más del huevo. Esa bolilla no la estudié, porque no lo hice y no lo entiendo todavía muy bien. Asocie libremente. Como diría Guillermo Nimo, que estudió mucha psicología, ¿qué quiso contar usted ahí? No sé, de verdad que no lo sé muy bien, pero confío en que me gustan los huevos, por un lado, ¿no? Cuando fui a ver la casa de Dalí, siempre decía, qué bueno esto, qué locura, ¿no? Dalí tenía en el tejado un huevo gigante, en Cadaqués. En esa casita que tenía frente al Mediterráneo, compró una casita chiquitita de un pescador, después fue vendiendo cada vez más cuadros y compró más o menos todo el Mediterráneo. Y arriba del tejado un huevo gigante, igual a ese. Claro. Y en la otra casa también, la de Figueras, tiene una muralla así, en toda la casa, y en cada esquina, en cada vértice de ese cuadrado tiene un huevo gigante. Nada, eso, digo, me gustan. Con eso cuento que me gustan los huevos. Después, ¿por qué aparecen en el libro? Bueno, seguramente por la cuestión del nacimiento, de algo que está en gestación, pero fuera de joda lo dibujé sabiendo que tenían que estar. De hecho, el huevo está presente en todo el libro, conviviendo con todos los elementos. El fuego, la tierra, el agua, el aire. Y está en la tapa y está en la contratapa. Pero hoy, en realidad, no sé si esto es definitivo, pero hoy me explico la existencia de estos huevos como algo como el nacimiento, no solo un renacimiento mío, no solo mi nacimiento, sino un renacer a partir de una muerte, o el nacimiento de una muerte que produce un nuevo nacimiento. De esta manera me lo explico por ahora, después si quieren hablamos más adelante, nos juntamos de nuevo. Y le explico en qué parte voy del duelo. Sí, pero igual poco importa, porque en realidad es lo que le pasa a la gente, ¿no? Ahí le van a dar una interpretación que seguro va a estar bien. Y respecto del duelo, que me quedó en el tintero, el duelo se termina, lo que no se termina nunca es de llenar el vacío que queda. Esto es, que me parece que la comprensión que aparece con la finalización del duelo es que esto no tiene arreglo, que ese agujero va a estar y que lo único que uno puede hacer es aprender a convivir con ese agujero, ¿no? Ustedes saben que Freud
una de las primeras conceptualizaciones fue pensar que en la representación psíquica las cosas tenían un nombre y un afecto, es decir, se las podía nombrar y estaban asociadas a un quantum, a una cantidad emocional. El duelo no consiste en olvidar, el duelo no consiste en el olvido. El duelo consiste en que esa cosa, esa representación, cada vez esté acompañado de un monto de dolor menor. No significa el olvido, significa una relectura emocional de ese suceso. Entonces, es muy interesante y muy importante hacer todo el tránsito y finalmente saber que uno no olvida, sino que siempre va a estar. De hecho, me parece casi insuperable ese primer cuadro cuando él dice, fíjense el armado gramatical de esta frase, el 9 de mayo de 2012 desperté sin mi papá vivo. No es una enunciación habitual, no es lo que diríamos habitualmente. Me levanté sin mi papá vivo, pero no es que se levantó sin su papá. Señor Tute. ¿Yo te tengo que explicar eso? No, ya está explicado, hemos pasado por todas las estaciones, me parece que está muy bien. Yo quiero decirte que me encantó el gracioso libro. También el libro, ¿eh? No es que... Sí. No, fuera de juego, una de las cosas que me pasó cuando recibí el libro impreso, que fue un año después de haberlo entregado en la editorial, fue notar que no había solemnidad, ¿no? Que eso era como hubiera sido preocupante, digamos. No es un libro solemne ni tiene golpes bajos. Pero perdóname, y si no fuera gracioso, es gracioso, porque hay muchos momentos que son muy graciosos. ¿Y qué pasa si no fuera gracioso? No, es que sería raro, ¿no? Que de mí salga algo que no tenga nada de humor, aún tratándose de este tema, ¿no? Hay una cosa muy linda que decía el Negro Fontana Rosa, que viste que los periodistas suelen preguntar ¿cómo te gustaría ser recordado? Como preguntas solemnes, ¿no? Es decir, de la trascendencia. Y el Negro Fontana Rosa, que era cero trascendental, era muy trascendental, pero él se consideraba muy poco trascendental, decía, mira, yo lo que quiero es que me recuerden con la misma falta de respeto que me trataron en vida, decía. Que es como nosotros tratamos en la mesa de los galanes, decía, los que se van. No es que decimos, uy, te acordaron porque, viste, como decía Borges, no hay nada mejor que la muerte para mejorar a la gente. No, lo seguían cargando al gordo que se murió, con la misma falta de respeto, ¿no? Bueno, esto es, digo, nosotros tuvimos una vida con mi viejo absolutamente plagada de momentos humorísticos, hablábamos, siempre el humor estaba presente. Entonces sería raro de mí, viniendo de mí, que saliera un libro solemne o qué sé yo, o serio, aunque se trate de un tema doloroso como lo es la muerte de mi viejo. Bueno, ese es el diferencial, el gran valor agregado y por eso es único hoy Tute, es el que puede sintonizar eso que pasa por la psiquis y lo puede representar gráficamente. Lo que es gracioso también es que el puñal ese en donde el padre le dice, te veo muy bien, sí, para gráfico, para diseño gráfico. Él cuenta que muchos años después le dice, ¿te acordaste que...? Y después dice, ¿qué? Yo nunca te dije eso. Y a veces hay una distancia emocional, y uno lo ve todo el tiempo en el consultorio, donde la gente evoca escenas que tuvieron efectos fuertísimos en la vida durante años, y cuando va a confirmar o desconfirmar con la evidencia algo, del otro lado dice, eso no me acuerdo, lo cual es una distancia emocional. Pero lo bueno, todos sabemos, los que hacemos psicología, que lo que importa es el valor psíquico, digamos, de qué quedó de esa conversación. De cómo impacta en cada uno, ¿no? Sí, seguro. Estás bastante sano, Tute. Estás bastante sano. ¿Te siguen sacando plata en terapia? ¿Viste cómo es en terapia? Tenés el duelo hecho. No te dan nunca el alta. Te va bien. No te la dan nunca. Hay que mendigar el alta, ¿no? Hay que darse de baja uno. Pero es peor que darse de baja el cable.
¿Pero por qué? Te paso un abono más barato. Vení cada 15 días. Es una cosa que decís, dale, cortame, ya está. Lo veo en YouTube. Y vos vas a decir, bueno, ya no siento que tenga muchas cosas para contar. Ajá, te dice con cara. Resistencia. Capaz que no, te está diciendo, claro, resistencia, todo, ¿viste? Se explica de alguna manera, ¿no? Con esto de la resistencia, de la transferencia, etcétera, se explican. Tenés que inventarte una llaga nueva, Tute, porque el próximo libro, digamos, hay una familia que alimentar. Si no, vas a tener el síndrome del niño feliz. Y todos sabemos que eso estropea todo. ¿Cuál va a ser tu nuevo dolor en la temporada primavera-verano 2019? Sí, la verdad es que no sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a ahora hacer? estoy Duelo como disfrutando hecho. de esto. Pero 20 años de la Nación. ¿Qué hacemos? voy a tomar el champán que me va a mandar el diario. ¿Vos decís que no me lo mandan? Yo creo que, por lo que escucho, no creo que te manden nada. Una sidra real, puede ser. Antes te daban una medalla. Le daban a la gente, ¿no? 20 años, 30 años en el diario. Pero bueno, ahora no creo. ¿Cuál puede ser una nueva circunstancia? Bueno, Dios lo dirá. Tute y sus circunstancias retrató la madre, muy bien. No sé. Las pelusas duermen. ¿Ustedes saben esa frase de Tute? ¿A los 4 años fue? Más o menos. Según mi vieja, ¿no? Porque también ese libro es el recorte maternal, ¿no? De todas las boludeces que uno decía, ¿no? Entre las muchas cosas que uno decía, ella cazaba eso que le parecía poético y lo ponía, ¿no? Una vez se asoma Tute abajo de un mueble, pide silencio, las pelusas duermen. Lo cual te muestra, digamos, salvo que haya sido una mentira de las madres que siempre editan lo mejor de la infancia de los hijos, que además de dibujar tenés que percibir, tenés que tener una capacidad de percepción y de sensibilidad grande ahí. Ya era un gran defensor del descanso. Está muy bien. Creo que va a haber gente que quiera preguntarte cosas. Nosotros podemos dejar acá, sí. Yo creo, no veo más puntos neuróticos para tironearte y mortificarte. Te juro, porque hasta en un momento dije, lo voy a cagar con esta frase. Me la anoté y dije, vos tomaste la frase de Borges, ya no es mágico el mundo, te han dejado. Jorge Luis Borges. Entonces yo dije, ayer miraba esto, dije, este está enganchado todavía, está en el medio del río del duelo. Hay que tirarle, o le cobran más, o cambia de analista, o hay que... No, porque pero veo que estás allá. No, es que el mundo sigue siendo mágico, esa es la verdad, ¿no? Pero es la sensación que uno tiene cuando tenés una gran pérdida. Borges se refería a un amor, sí, claro. Pero puede ser alguien que se va, ¿no? Una persona que se muere, alguien que uno quiere. Y sí, lo que lleva tiempo es volver a sentir la magia del mundo, ¿no? Pero sí, está en el libro, pero... Y está en el brillo, tiene el brillo del que recuperó la mirada de la magia del mundo sin culpa. Y si un día viene un poco de culpa, como las nubes, esto es de terapia, ¿eh? Viene la culpa, pasa, la observo sin juzgarla y la dejo ir, es un ratito.